¿Podría regalar una opinión sobre este programa? Uno circula que ayer decían PAN y PRI, que sería muy discriminatorio porque no hay las condiciones en el país para que la gente compre un auto nuevo y pueda tener el beneficio de la calcomanía cero. Pues es un debate que existe desde los años 90, a finales de los años 80 del siglo pasado, respecto a si había una discriminación o una diferenciación de carácter social o socioeconómico respecto a la aplicación de un programa público. Y la conclusión que desde entonces se ha llegado es que pues, el principal bien público que está sometido en el debate en la aplicación de ese programa es la salud pública. Y hay un principio básico en materia de la política ambiental de sancionar a quienes más emisiones contaminantes generen. Y siendo el transporte en general, pero particularmente el público de uso intensivo y los vehículos de mayor antigüedad, quienes generan mayores niveles de contaminación a la atmósfera, pues tienen que tener restricciones distintas. Por supuesto que puede resultar afectado pues, gente de pocos recursos, pero finalmente el bien fundamental a tutelar es el de la salud. Y eso es lo que ha regido las políticas ambientales en materia de salud pública y de los contenidos en materia de contaminación atmosférica. ¿No le parece que fue demasiado duro con los habitantes? Pues yo creo que hay que asumir que no solamente hay sectores que generan más contaminación, sino lo que hay que asumir es que faltan programas complementarios, particularmente el de mejoramiento del transporte público. Este tipo de medidas deben acompañarse de abrir una oferta de transporte público accesible, no contaminante, que garantice la movilidad urbana. Y aquí, dentro de las políticas ambientales, lo fundamental es retomar los programas de aliento y fomento del transporte público para la sustitución de los vehículos de transporte particular que tienen mucho mayor eficacia que otro tipo de medidas restrictivas. También, senador, sé En que este momento poner ese programa cuando no está funcionando la línea 12 del metro. Bueno, yo creo que son problemáticas distintas, espero que pronto la línea 12 esté rehabilitada, creo que existen las condiciones técnicas para hacerlo a la brevedad, pero tenemos que asumir pues, que hay un problema de salud pública que tiene que atenderse. No, yo creo que tiene que ser una política integral. Bueno, pues, me lo dices a mí que fui secretario del Medio Ambiente cuando establecimos las medidas más estrictas. Nosotros establecimos el primer programa de contingencias atmosféricas en materia de partículas suspendidas. Eliminamos el uso de combustóleo y de diésel en las termoeléctricas. Alentamos el uso de gas natural no solamente en las fuentes fijas, o sea, las empresas, sino en las fuentes móviles. Y quiero decirte que creo que en gran medida la afectación mayor va a ser a los vehículos de mayor antigüedad en el transporte público, que son de los que tienen una vida útil de 5 años por la intensividad de su uso y lamentablemente pues son los que más contaminan. pero son los de la gente más pobre. No, yo creo que si ustedes ven que los gremios del transporte, la concentración de planillas, los liderazgos, cacicazgos y negocios que hay en torno a ese transporte, es sumamente rentable sin que renueven el parque vehicular. Al contrario, yo creo que el público se merece un mejor transporte y no son los usuarios quienes tienen que asumir ese costo, sino los concesionarios del mismo. Pero en el caso del transporte, por ejemplo, del gobierno de la ciudad, que está tan obsoleto y tan contaminante, ¿qué va a pasar? Pues yo recuerdo que nosotros emitimos una norma para no solamente reducir el parque vehicular de la ciudad, sino que todo el transporte de más de 5 años fuera retirándose de la circulación. Yo creo que ese tipo de medidas, bueno, nosotros lo hicimos. Está un programa ahí y debe de cumplirlo el gobierno actual. Camiones de la basura y todo eso. Todos tienen que renovarse. El ejemplo lo tiene que poner el propio gobierno de la ciudad. La situación es tan grave ambientalmente como para tomar una decisión tan drástica, ¿sabes? Yo creo que el hecho de que no existan contingencias ambientales no significa que se haya resuelto el problema.
Sí, afortunadamente ha habido resultados exitosos, tanto que no solamente hace mucho tiempo que no se registra una contingencia atmosférica, sino que ya la mayor parte de los días del año son días limpios que están por debajo de la norma de los 100 puntos IMECAS, del Índice Metropolitano de Calidad del Aire. Pero el problema subsiste y yo creo que mientras exista ese problema debe continuarse con acciones para irlo no solo mitigando sino eliminando. Senador, ¿no cabría que le dieran un plazo más a la gente para que pueda Yo creo cambiar que sus debe haber programas de renovación de parque vehicular. porque es en 15 días, ¿no? Yo creo que en eso ya hay experiencias. Por ejemplo, toda la parte de renovación que hicimos de los taxis, en donde incluso se daba un bono de compensación de 10,000 pesos en ocasiones muy superior al valor del vehículo para la compra de un taxi nuevo, pues funcionó bastante bien y renovamos, pues son testigos como prácticamente, no quiero decir la marca, pero el que era el vehículo más común ha desaparecido ya casi todo, por decirlo de otra forma. Ya los taxis son fundamentalmente de 4 puertas en esta ciudad, con convertidor catalítico, etcétera. Y hubo un programa de estímulos. Yo creo que esto debe venir acompañado de un programa de estímulos a la población para que pueda renovar su parque vehicular. Gracias. Sale.